Shalom a todos, saludos, muchas bendiciones. En el video del día de hoy voy a estar respondiendo a una de sus preguntas. Mucha gente me escribe pidiendo consejo sobre cómo defenderse, cómo protegerse de brujerías. Yo he hecho muchos vídeos en este canal y mucha gente viene a las sesiones privadas de Cábala por diferentes temas relacionados. Así que en el video del día de hoy quiero compartir con ustedes un consejo fácil que pueden hacer en sus casas, que les decía, más que nada es una forma incluso de alejar esas malas energías. Hay que explicar que no todos los remedios o consejos que uno pueda dar son iguales, porque no todos los casos son iguales. Pero en términos general, lo que voy a compartir con ustedes en el día de hoy pues, tal vez pueda ayudarlos e incluso puede ayudarles a mantener, como les decía, esas malas energías apartadas para que esas influencias no lleguen. El problema de las personas es que se acercan a lo espiritual cuando tienen el problema. Cuando las cosas marchan bien, se olvidan de todo, de buscar protección, se olvidan de la oración, se olvidan de buscar a Dios. Entonces solamente se acuerdan cuando tienen el problema y cuando está el problema, entonces es más difícil quitar las cosas. No es imposible. Así que mi consejo con lo que voy a recomendarles en el video de hoy, que es algo súper fácil, que usted probablemente lo hace todos los días y no se da cuenta de que tiene en sus manos una herramienta súper fácil y está desperdiciando la oportunidad. Y se trata con el arroz, como me escucha, con el arroz. Cuando se va a cocinar, la persona que lava el arroz, esa agua de arroz que la gente normalmente bota, después que usted lava el arroz y bota esa agua, el consejo es que no bote esa agua. Esa agua tiene muchas propiedades. Si me pusiera a hablar acá de los beneficios que tiene esa agua de arroz para la salud, para las plantas, para muchas cosas, pero también para el mundo espiritual. Esto es algo que ni yo sabía hasta recientemente que estuve leyendo una de las obras que tengo sobre estos temas de espirituales, un volumen súper amplio que trae mucha información sobre estos temas y entre los consejos que trae es que el agua de arroz se puede tomar y se puede echar frente a la puerta de la casa de la persona. Te coge el agua y échela frente a la puerta de su casa. Y esa es una manera de que cuando usted haga esto, usted tiene que ir pidiendo protección para su casa, alejando malas energías, alejando negatividad, alejando Ainará, el mal de ojo, las malas influencias, y que así esa energía que está depositada ahí en esa agua que usted ha echado, pues aleja esas malas energías. Mi consejo además es que aparte de hacer esto, usted puede rezar frente a la puerta de su casa el Salmo 121, que es un salmo de protección, o sea que coja, echa esa agua de arroz frente a la puerta de su casa pidiendo protección, alejando todas esas malas energías y reza el Salmo 121 ahí frente a la puerta de su casa, pidiendo al Creador la bendición, la protección para su hogar y para su familia. Y este es un remedio, un consejo súper fácil que usted puede hacer para mantener alejadas esas negatividades. Les decía, esto es cuando se trata de casos pequeños, porque cuando son casos más complicados, pues es mejor buscar la opinión de un profesional, de una persona que lo pueda ayudar, de un rabino o de alguien que tenga los conocimientos, sea cual sea la religión que cada cual practique, cada cual vaya a buscar la ayuda que necesite en su propio sistema. Pero una ayuda fácil, un consejo fácil, es el agua de arroz se echa frente a la puerta de la casa y mi consejo además es rezar el Salmo 121 en la puerta de su casa después que haga eso, pidiendo la protección a Dios de todas esas malas entidades. Y Besrat Hashem, que esto les pueda ayudar. Esto es algo que les decía, que incluso si hay personas que vienen a su casa nada más a traer chismes, habladurías y a traer una energía negativa, eso puede hacer que esas personas no vengan más a su casa, o por lo menos que las aleje por un tiempo, para que en su casa more la tranquilidad, la armonía y la bendición. Porque ese es otro tema importante. Muchas veces esas malas energías entran en las casas por las personas que usted deja que vengan a su hogar y vienen a descargar en su casa y sobre usted toda esa negatividad, hablando de otros, quejándose, gente con problemas, gente que son negativas, gente que todo el tiempo es
quejándose y están como en un círculo, están como no ven más allá, como dice el refrán, ahogándose en un vaso de agua. Y todo eso que vienen a vomitar dentro de su casa es la energía que después se va a quedar estancada ahí, es la que también le causa problema a usted. Nunca permita que personas negativas o personas tóxicas vengan a causarles problemas. Una cosa es que uno tenga un amigo y un día te cuente una situación y usted lo ayude. Otra es las personas que tienen la costumbre de ir todo el tiempo a casa de otro a pasearse de toda esa toxicidad, chismear, calumniar, quejarse de todo negativo, de una sombra, una oscuridad muy grande que traen esas personas. Entonces, mucho cuidado porque esta es la energía que le están dejando en su casa. Siga el consejo que le compartí en el video de hoy. Si necesita otra asesoría o digamos que son temas mucho más profundos, pues puede consultarme, puede escribirme directamente, me envía un correo electrónico a contacto joelbenjavib@gmail.com y puede usted agendar una sesión privada conmigo, una sesión privada de Cábala, donde me podrá contar mejor su situación y veremos qué se puede hacer para ayudarlo. Así que hasta aquí con el video de hoy. Besrat Hashem, que sea de mucho éxito y muchas bendiciones. Shalom a todos.